Esta es la segunda semana, ¿verdad, jóvenes? De clase. Según lo que recuerdo, es la segunda semana. 25, segunda semana. El 7 de noviembre es el examen. Bueno, sí, 7 de noviembre, básicamente. Hoy va a quedar cabalito. El de las 7 es el 7, de las 8 es el 8, de las 9 es el 9. Va a quedar cabalito con el horario. Bien, el siguiente símbolo del Espíritu Santo, además de la unción, que aparece también como sinónimo de la acción del Espíritu, ¿verdad? Y le recordaba el texto de Santiago que pide que llamen a los presbíteros para que le unjan con el óleo del Señor. El óleo, pues, es este aceite de unción que solía utilizar en el mundo cristiano y todavía se sigue utilizando, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Lo utilizamos normalmente en el bautismo, ¿verdad? Para simbolizar al Espíritu Santo. Lo utilizamos también en la confirmación, también, para ungir la cabeza del que va a recibir el Espíritu Santo. eh, y se unge también las manos del sacerdote, ¿verdad? Como parte de esa unción espiritual para que sea ministro del Señor. Eh, Creo que se unge el enfermo también, ¿verdad? No creo, se unge el enfermo también. Solo en el matrimonio no hay una unción, ¿verdad? Tampoco hay unción en el sacramento de la reconciliación, excepto evidentemente la unción del perdón del Señor. Además, el fuego implica también esta energía transformadora del Espíritu Santo, ¿verdad? Aparecen referencias en Lucas, bueno, desde el Antiguo Testamento. Recuerden el pueblo de Israel saliendo de Egipto, siendo protegidos por aquella columna de fuego. La nube y la luz también, dos símbolos inseparables. Aparece una nube, una luz cuando se aparece el ángel a María, ¿verdad? En la ascensión del Señor también los cubrió una nube. En la transfiguración del Señor también hubo aparición de una nube. Entonces, evidentemente hay un símbolo, ¿verdad? De la nube como figura de esta presencia del Espíritu Santo en medio de estos momentos de la palabra. Incluido también en el Antiguo Testamento, también se habla de una columna de nube que cuidaba al pueblo de Dios durante el día. Y durante la noche era una llamarada de fuego. Está la palabra sello también, ¿verdad? La palabra sfagris o sfragis, que simboliza ese carácter indeleble, algo que no se puede borrar. El mismo San Pablo nos lo recuerda en 2 Corintios. Y el que nos marcó con su sello y nos dio en arras el espíritu de nuestros corazones. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo puede sellar, marcar a una persona, ¿verdad? Prácticamente ¿cómo se puede decir? Es una manera de garantizar realmente que formamos parte de la familia de Dios. Por ejemplo, en los sacramentos, ¿verdad? Sabemos que hay sacramentos que son indelebles, son imborrables, como el bautismo mismo, ¿verdad? La confirmación misma, el orden sacerdotal, no se pueden volver a repetir esos sacramentos, porque una vez que el Espíritu Santo actúa, ¿verdad? Ya no se puede borrar esa acción. Lo que se podría hacer, ayer estaba debatiendo con un ateo en una página que se llama Ideología de Género, y se puso a quejar ahí, puso un meme quejándose por el bautismo de los niños. Puso a He-Man, ¿verdad? Diciendo, recuerden amiguitos, ¿verdad? Una vez bautizado no te puedes desbautizar. Como una crítica de inclusión forzada, decía él, el bautismo. Sin embargo, es una cuestión absurda porque cualquier ser humano, desde el momento en que él compartió ese meme, desde el momento en que él compartió ese meme, prácticamente queda fuera ya de la familia de Dios. Me decía alguien por ahí, tú no puedes demostrar la efectividad, tú no puedes mostrar la utilidad del bautismo. Me decía alguien ayer en el mismo debate. Y le decía, ¿cómo que no puedo demostrar la efectividad del bautismo? ¿Sabe siquiera para qué nos bautizamos? ¿Para qué nos bautizamos? ¿Alguien sabe para qué? ¿Para qué Jesús dejó el bautismo? ¿Alguien me lo puede responder? Yo le puedo decir la opinión bíblica, pero ¿alguien sabe para qué nos bautizamos? Porque el para qué sería la prueba. Es decir, la razón de ser del bautismo, ¿verdad? Del por qué se bautiza a alguien, pues esa sería prácticamente su prueba. ¿Por qué nos bautizamos? ¿Alguien que quiera dar una opinión? ¿Qué es lo que les han enseñado? ¿Qué es lo que recuerdan de la enseñanza? Y si son católicos, desde chiquitos se les ha enseñado. Pues uno se bautiza, si no estoy mal, pues para perdón de pecados, limpieza de nuestro cuerpo, entonces, bueno, de nuestro ser. Ok, Entonces, ok. Eh, pero no es lo único, ¿verdad? No es lo único. Exactamente, Yaritza, para ser o formar parte de los hijos de Dios. Jesús cuando mandó a hacer el bautismo le dice a los discípulos, ir por todo el mundo, Mateo 28:19,
Ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el primer motivo por el cual Jesús manda el bautismo es para que todos sean discípulos de Él. Bueno, y me pidió la prueba de que el bautismo es útil. Pues claro que es útil, porque hay que ver que hay más de 33% de la población mundial que es cristiana, tanto católica como evangélica, y todos bautizados. Así de efectivo es el bautismo, porque todos formamos parte de una sola Y, familia, un solo cuerpo llamado el cuerpo de Cristo por el bautismo. Esa es la efectividad, pero la gente no sé qué estar esperando del bautismo. Y la otra cuestión, lo que tú mencionabas, el perdón de los pecados. Claro que obviamente el bautismo nos libera de un pecado, no nos libera de todos, nos libera de un pecado. El pecado de el que arrastramos por haber nacido en este mundo, ¿verdad? Que obviamente estamos bajo la condena del pecado, ¿verdad? Dime, Alejandra, y después Emily. sí que sí puede retrasar la otra diapositiva para tomar el screenshot. ¿Y cómo se llama? Los cuántos años es recomendable de que alguien se bautice? Porque dicen que los niños como que ellos deben de tomar su propia decisión, entonces, como que cuando uno tenga conciencia sobre lo que hace, debería bautizarse. Y el Porque hay papá, niños que se bautizan hasta los una 2 años, un pregunta, año. ok, te respondo. Una pregunta interesante. ¿Y los papás tienen que esperar que el joven tenga conciencia para decirle lo que es correcto y lo que es incorrecto? Pregunto. El joven tiene que estar ya consciente de lo que es bueno y lo que es malo, de lo que es útil y lo que no es útil. Los padres tener que esperar hasta esa edad para empezar a decirle lo que es bueno y lo que es malo, para guiarle por el camino correcto, para indicarle qué es lo que tiene que estudiar y lo que no. ¿Los padres acaso le piden permiso al niño cuando lo mandan a la escuela? ¿Le piden permiso cuando les eligen el tipo de ropa? ¿Cuando les impiden tipos de modas? ¿Cuando les ponen trabas ante el tema de lo que hay de repente en los medios de comunicación para que no se contaminen de lo que hay en el mundo? ¿Acaso no se llama eso patria potestad? ¿Acaso la patria potestad internacional no reconoce que los padres de ciertas religiones tienen el derecho de formar a sus hijos en su propia religión? O sea, ¿de qué hablamos? Pues en el mundo pareciera como que el bautismo fuera una cuestión trágica para el ser humano. No sé, como que la gente todavía no entiende que el bautismo lo único que hace es hacerlo formar parte de la misma religión que sus padres profesan. Así como sus padres tienen quizá una ideología política, tienen una ideología en cuanto a la ética, a la moral, y eso se lo inculcarán a sus hijos porque es su deber como padres inculcarle lo mejor a sus hijos, pues los padres cristianos, los verdaderos cristianos, quieren que sus hijos formen parte de la familia de Dios. ¿Por qué tienen que esperar que corran el riesgo de contaminarse con el mundo antes de formar parte del discipulado de Cristo? Si sabemos como cristianos que el ser discípulos de Cristo es lo mejor que ellos podrán encontrar en este mundo, ¿por qué esperar que hasta que ellos se contaminen del mundo para que empiecen a formar parte de eso? No sé si no comprendemos realmente todavía el peligro que hay, que existe en dejar que los hijos tomen siempre sus propias decisiones. Por eso estamos como estamos. Porque hay papás que ya no quieren jugar el papel de papás. Ya no quieren tener responsabilidad sobre los hijos. Quieren que el hijo decida, ¿verdad? Y por eso también siendo lo peor, drogas, alcoholismo, prostitución, promiscuidad. Y por eso caen con grandes problemas, enfermedades prematuras, embarazos prematuros, vicios. Entonces, ¿en qué estamos realmente como cristianos? Yo creo que como cristianos tenemos un deber tremendo y entender primero para qué es el bautismo. Primero para formar parte de los discípulos de Cristo. Si no consideramos que eso es importante, ¿verdad? Pues déjenlo que se bautice cuando ellos quieran. Si quieren que no es importante formar parte del discipulado de Cristo. Pero un buen padre quiere que su hijo desde pequeño aprenda a ser discípulo de Jesús. Porque Jesucristo dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Ah, y los papás van a esperar a que los hijos se contaminen para que dejen de ser como estos que ganarán el reino de los cielos. Cuando pueden seguirse formando y no volverse obviamente impuros ante las cosas de este mundo. Entonces, no sé, a veces pareciera como que no hay mucha convicción certera de primero, lo que significa el bautismo, y segundo, como que no se entiende realmente el peligro de la lucha espiritual que tenemos en este mundo. No hay convicción de qué significa ser verdaderamente cristiano. Y esa es la debilidad de muchos en las familias. El único requisito que el niño necesita para ser bautizado, el único el bautismo que necesita, bueno, el requisito que necesita para ser bautizado es haber nacido en pecado. Es lo único que necesita, haber nacido en pecado.
Y si todavía no queda claro de que la palabra declara que todo el que ha nacido en este mundo nace bajo iniquidad, Pablo lo dice. Porque por cuanto todos pecaron y todos estamos privados de la gloria de Dios mientras estemos en este mundo. Pablo dice que todos pecaron porque nacimos en el pecado. Así que no hay uno tan solo. Y quien diga que no tiene pecado se engaña, dice Santiago, dice el apóstol Juan. Y Salmos capítulo 51 dice claramente, en el famoso Salmo de la Misericordia: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo presente siempre mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Si esa palabra no impacta en hacernos ver que todos nacemos bajo la condena del pecado y por lo cual tenemos que ser redimidos de ese pecado a través de las aguas del bautismo, sepultando al hombre viejo para renacer al hombre nuevo, como Pablo lo indica, entonces significa que no hemos entendido qué es el bautismo. Y eso es muy peligroso, porque ponemos en juego la salvación de la persona. Quien no nace del agua y del espíritu no podrá entrar al reino de los cielos. Y un buen padre cristiano quiere que su hijo entre al reino de los cielos. Por tanto, lo deja que nazca del agua también. Así como más adelante, cuando tenga ya conciencia, le va a inculcar para que pueda nacer también del Espíritu. El Espíritu Santo no se le otorga de manera directa al niño. Anteriormente los cristianos normalmente daban el Espíritu Santo a todos, pero por prudencia se deja un tiempo de formación después del bautismo, porque dice Jesucristo en Mateo 28:19: haced de todos mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir mis mandatos. Primero el bautismo, después la enseñanza. Primero ser discípulo, después sentarse como discípulo a aprender. Por lo cual, después del bautismo viene un proceso de enseñanza para que por fin ya tengan conciencia de quién es el Espíritu Santo y cuando alcance la edad, una madurez de edad alrededor de los 14 años, puedan recibir de parte de los mismos cristianos la imposición de las manos para que puedan recibir también el don del Espíritu Santo. A eso le llamamos confirmación. El sellar con el Espíritu Santo, eso que recibieron en el bautismo, ya de manera consciente, lo reciben como misión de parte de la iglesia por medio de la imposición de manos del ministro, del episcopo, del obispo. Entonces, como digo, bueno, más adelante hablaremos de estos sacramentos. Ahí vamos a poder leer algunos textos. De hecho, ya me adelanté a dar esos textos. Pero es necesario tener claridad de qué es lo que estamos creyendo realmente. ¿Verdad? A mí me entristece que los mismos ministros que se dicen cristianos anden predicando contra el bautismo de los niños, cuando saben que esa es la única manera para hacer que alguien forme parte de la familia de Cristo, sea parte del miembro de la iglesia, sea un miembro del cuerpo místico de Cristo, sea también piedra viva, restaurada de su hombre viejo para el hombre nuevo, sabiendo que con eso se sepulta el pecado y a pesar de ello quieren que el niño corra el riesgo de estar en el mundo sin formar parte del discipulado de Cristo, sin hacerle ver quién es Él desde pequeño. Yo creo que es una falta de amor tremenda hacia los niños cuando no se les bautiza desde pequeños. Me parece una falta de caridad tremenda. Pero bueno, cada quien interpreta la palabra como puede. La iglesia lo ha interpretado con la manera como se los he explicado. Dice la iglesia, no hay otro medio para salvarse, no hay otro medio para poder acceder a Cristo si no es a través del bautismo. Pues un padre quiere que su hijo acceda también a Cristo. Y la manera de poder hacerlo es bautizándolo, haciendo que forme parte del discipulado. Si no, ¿verdad? No tiene todavía el derecho a formar parte de la familia de Dios, según lo que Cristo declara. Según lo mismo que el apóstol Pablo nos explica. Hay que entender muy bien qué significa bautizarse, porque a veces terminamos sosteniendo algunas ideas que más bien imposibilitan que el hombre acceda a la salvación. Y ese es el peligro mayor, que pierde la salvación. Eh, Hay padres que incluso son tan conscientes de que, de que de repente sus hijos tienen que ser bautizados, que aun cuando no están casados por la iglesia, ¿verdad? Están preocupados porque cuando llega la edad madura, por ejemplo, 7 años, inculcarle a su hijo para que pida él, de viva voz, de boca, su bautismo, porque de repente ellos están imposibilitados. Hagan de cuenta un padre de familia, una madre de familia, que está soltera, ¿verdad? Que está soltera porque el marido se le fue, pero ella quiere que su hija o su hijo esté bautizado. Entonces le inculca a su hijo el amor por Cristo desde pequeño y cuando ya alcanza los 7 años, para que él de viva voz diga, yo quiero el bautismo. Se le inculca desde chiquito que haga eso, pero con preocupación porque urge, ¿verdad? Se me llega a morir entre los primeros 6 años de vida, solo queda en la misericordia de Dios llegar a recibir a ese infante. Y creemos que algún método de salvación habrá para los que mueren sin bautismo, algún método habrá,
¿verdad? Pero por lo pronto somos fieles a la palabra de Jesucristo. Para ser discípulos de Él hay que bautizarse. Prosiguiendo, alguien tenía, en la otra compañera, Emily, iba a dar su opinión. Era una duda, pero ya la resolví ahorita. Ya lo resolví. Ok. Prosiguiendo, los otros símbolos, bueno, además de sello, y me retrocedí más bien por lo que me pidieron retroceder. La última es el tema de la mano. También la mano de Dios, Jesús cura con sus manos, transmite el Espíritu con sus manos. Los apóstoles transmitían el Espíritu imponiendo las manos. Miren, por ejemplo, ahí en Hebreos capítulo 6, dejando aparte de lo elemental, de la instrucción de los bautismos y de la imposición de las manos, dice Hebreos. Si ustedes leen, por ejemplo, Hechos capítulo 6, donde vienen los apóstoles y van a elegir a los diáconos, dice que después de haber orado sobre ellos, les impusieron las manos, ¿verdad? Para poder otorgarles también el ministerio. Hasta para eso se imponían las manos, para compartir el espíritu y también para poder, ¿cómo se llama? Hacerlos parte del ministerio. Cuando leemos de repente ahí por Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 9, 8 y 19 creo que, aparecen algunos escenarios de bautismo donde después de haber bautizado imponen las manos y viene a ellos el Espíritu Santo. El mismo capítulo de 8 de Hechos de los Apóstoles que leímos anteriormente sobre Simón el Mago, que creía que con el dinero podía comprar el Espíritu de Dios, ¿verdad? Él quería comprar ese don de imponer las manos y que viniera el Espíritu sobre la persona. Es evidente que la palabra nos declara que esa era la manera de transmitir el Espíritu Santo, imponiendo las manos sobre el otro. Porque solamente alguien que posee el Espíritu puede compartir el Espíritu. Por tanto, todo aquel que ha recibido el bautismo, ¿verdad? También que ha recibido el Espíritu Santo, los primeros fueron los apóstoles, y ellos seguían compartiendo el don del Espíritu a través de la imposición de las manos. Eso se quedó como práctica dentro del mundo cristiano hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, para poder otorgar el Espíritu Santo en la Iglesia Católica, se hace mediante la imposición de manos también. No podemos cambiar esa forma, no podemos como inventarnos una nueva manera, ¿verdad? Eso está bíblicamente constatado. Además, el dedo de Dios, dice, está escrita no con tinta, dice Pablo, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de la carne, de carne del corazón. Te habla de ese dedo que en algún momento escribió en las tablas de la ley los mandatos. Y dice que ahora pues los mandatos están en nuestro corazón grabados con el Espíritu Santo. Eres el dedo de Dios que escribió eso en nuestro corazón. Porque era común que la gente en la antigüedad, al no tener de repente un palillo, pues utilizaba el dedo para poder escribir en tablillas, ¿verdad? Entonces, por eso la imagen del Espíritu escribiendo prácticamente en el corazón de las personas. Y también, obviamente, la forma de paloma, pero entendamos que la palabra dice en forma de, no dice que era una paloma. Así que ese dibujito que hacemos a veces de la palomita es una manera metafórica de referirnos a eso que Juan el Bautista testimonió que vio, que el Espíritu Santo bajó en forma de un aleteo, como de una paloma, sobre Jesucristo. Por eso dice en forma de paloma. No dice que fuera exactamente como una paloma. Bautizado Jesús salió del agua y en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu Santo que bajaba en forma de paloma y venía sobre él, ¿verdad? Entonces era una forma muy humana, muy, diríamos, no antropomorfa, sino zoomorfa, mediante la cual podía de repente simbolizar el espíritu el famoso profeta Juan. Eh, Hay que entender entonces que todo esto es una metáfora, ¿verdad? Evidentemente. Recuerden que en el Antiguo Testamento también aparece el Espíritu Santo aleteando sobre las aguas. Entonces, esa idea de un aleteo, ¿verdad? Como si fuera una especie de energía que se mueve, ¿verdad? Y vuela o llega, ¿verdad? Es la imagen que hay alrededor del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Eh, También el tema de las lenguas de fuego que bajan, ¿verdad? Que vienen flotando, llegan a la persona y entran en esa persona. Entonces, todas estas imágenes son prácticamente para simbolizar, ¿verdad? Esa llegada, esa venida del Espíritu Santo. Algunas cuestiones fundamentales sobre el Espíritu, para sintetizar un poquito lo que dice el Catecismo. Primero, el Espíritu nos hace conocer a Cristo. Habló el Espíritu Santo por medio de los profetas. Mora en nosotros. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Se conoce al Espíritu a través de la iglesia. Él ha inspirado las Sagradas Escrituras. Él asiste al magisterio de la iglesia como asistió a los apóstoles. Recuerden Hechos capítulo 15, cuando los apóstoles tienen que tomar una decisión magisterial sobre algo que no estaba declarado en el Antiguo Testamento, ellos tienen que tomar una determinación. Y la determinación que dicen al final dice, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponer más cargas que las siguientes. Y declaran, le dan la lista de cosas que les piden al pueblo cristiano. Pero lo bonito es que dicen el Espíritu Santo y nosotros. Es decir, el Espíritu Santo y el magisterio de la iglesia, ¿verdad? Obviamente reciben de parte del Espíritu
deciden obviamente en conjunto esto que dejan a la iglesia. Pues esa acción del Espíritu Santo que actúa en medio de la asamblea de los fieles, sobre todo los ministros que están frente de la iglesia, no ha dejado de actuar. Sigue todavía actuando a través del magisterio de la iglesia. Nos pone, obviamente, al hablar de magisterio de la iglesia, nos estamos refiriendo a los maestros de doctrina dentro de la iglesia, ¿verdad? A los maestros de doctrina. Y evidentemente hay grandes teólogos, grandes, ¿cómo se llama? Presbíteros, episcopos, que son maestros de doctrina por predilección, porque han estudiado para eso, para poder obviamente formar a las personas en doctrina. Nos pone en comunión con Cristo en los sacramentos. Nos acerca, obviamente, esta santificación, esta gracia santificante que cada sacramento simboliza, nos la otorga. Si el bautismo nos simboliza el sepultar el pecado, pues nos perdona el pecado. Así de efectivo es, ¿verdad? Solamente para la gente de ojos carnales no les parece que tenga esa efectividad. En la oración intercede por nosotros, ¿verdad? Está intermediando también por nosotros, por medio del Espíritu es que oramos, ¿verdad? Y nos permite obviamente ese contacto con lo divino. Nos edifica con carismas y con dones. Ya vamos a hablar un poco de los carismas y dones. Y en los santos manifiesta su santidad y continúa la obra de salvación. Entonces, en cualquier persona que viva santamente también se puede observar la acción del Espíritu Santo, ¿verdad? Y evidentemente con los milagros y carismas, ¿verdad? Que ya vamos a hablar un poquito de eso. Hablemos de estos dones del Espíritu Santo. Aparecen en Isaías capítulo 11, versículo de 2 al 3. Eh, Son 7 espíritus de Yahvé, dice el texto. Hay 7 espíritus de Yahvé. Y estos 7 espíritus, pues la iglesia los ha explicado y vamos a ver, aunque sea un texto bíblico, alrededor de este don del Espíritu Santo para que entendamos cómo es que actúa, ¿verdad? O a qué nos invita. Entonces veamos el primer don. La iglesia dice, está enriquecida con los dones de su fundador y guardando fielmente sus mandamientos del amor, la humildad y la renuncia, recibe la misión de anunciar y establecer en todos los pueblos del reino de Cristo y de Dios. Ella constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra. A través de esa constitución dogmática llamada Lumen Gentium, el numeral 5, la iglesia obviamente reconoce que estos dones nos ayudan obviamente a poder realizar esa misión, ¿verdad? De anunciar y de establecer el reino de Dios. ¿Cuáles son estos dones? Primer don, el don de la sabiduría. Veamos lo que nos dice la palabra alrededor de la sabiduría. Yo, la sabiduría, habito con la prudencia. Yo he inventado la ciencia de la reflexión. En el libro de Sabiduría, capítulo 8, dice que hay 4 carismas, 4, perdón, virtudes. Y entre esas virtudes enumera la prudencia, la sabia prudencia a la que se referían los griegos, que básicamente es una sabiduría. Y dice claramente la misma sabiduría que ella es la madre prácticamente de las virtudes. Ella enseña la prudencia, la justicia, la templanza y también enseña obviamente la fortaleza, ¿verdad? Dice, ¿amas la justicia? Pues las virtudes son sus empeños. Es decir, para poder adquirir justicia hay que crecer en prudencia, en fortaleza y en templanza para poder alcanzar verdadera justicia. Dice, el temor de Yahvé es odiar el mal, la soberbia y la arrogancia y el camino malo y la boca torcida yo aborrezco. Míos son el consejo y la habilidad, yo soy la inteligencia, mía es la fuerza. Por mí los reyes reinan y los magistrados administran la justicia. Por mí los príncipes gobiernan y los magnates, todos los jueces justos. Justos, obviamente. No se refiere a los ricos y poderosos corruptos, sino a los justos. Yo amo a los que me aman y los que me buscan me encontrarán. Así que ven cómo la sabiduría personificada hace esta invitación. El segundo don es el don de la inteligencia, dice la palabra. Dame pues ahora, ven, ahí ven al Señor, ¿cómo se llama? Al rey Salomón, ¿verdad? Pidiendo de la sabiduría. Dame pues ahora sabiduría e inteligencia para que sepa conducirme ante este pueblo tuyo tan grande. El señor Salomón, durante su juventud, dice haber cortejado la sabiduría como si fuera una dama, a la inteligencia como si fuera obviamente en su camino. Y se dio cuenta que por más que el hombre se afane, ¿verdad? No podrá alcanzar esa verdadera inteligencia y sabiduría que tanto anhelamos. Por lo cual, la única manera en que él descubre que va a poder adquirirla es doblando rodillas ante Dios y pidiéndosela a Dios, ¿verdad? Y Dios se la otorga, porque no le pidió ni riquezas, ni poder, sino que le pidió sabiduría o inteligencia. Salmo 119, por tus ordenanzas cobro inteligencia, por eso odio toda senda de mentira. El que es inteligente en Dios también se maneja en la verdad, ¿verdad? Y detesta todo tipo de falsedad. Tercer don del Espíritu, el consejo.
El consejo dice, el consejo en el corazón del hombre es agua profunda. El hombre inteligente sabrá sacarla. Consejo, dar consejo a alguien es un don tan importante que se convierte incluso en una obra de caridad espiritual. Es una obra de misericordia, dar consejo al que lo necesita. Si veo que alguien está como alma angustiada, yo tengo que acercarme, ¿verdad? Si sé que creo que realmente tengo el don del Espíritu Santo, puedo ir a hablar con esa persona y darle un consejo de parte de Dios. Dios dará la luz en el momento de poder conversar con esa persona. Quizá en principio diga, ¿qué le puedo decir? No, arriesguese, acérquese, ¿verdad? Así como hizo Felipe. Yo no sabía que se iba a acercar al carruaje del eunuco. Y cuando se acercó, le dio una enseñanza tremenda para que el eunuco fuera capaz de cambiar su vida entera. Entonces, acérquese al carruaje de la vida de la persona. ¿Verdad? No tenga temor de acercarse, que el Espíritu Santo inspire en ese momento. Solo escuchar la realidad de la persona, ya uno podrá ir sintiendo esa inspiración de parte del Espíritu para dar aquel consejo óptimo. Después incluso nos vamos a asombrar porque habremos pensado, ¿y cómo le di ese consejo? Bueno, es que no fuiste tú solamente. Es la gracia del Espíritu Santo que te rodea y te permite dar ese tipo de consejos a alguien importantes y idóneos para que realmente de personas, porque solamente Dios conoce la intención del corazón y por tanto lo que salga de ti será inspiración del Espíritu para ayudar específicamente a esa persona. Por eso hay que pedir al Señor el don de consejo y practicarlo, evidentemente, en la vida comunitaria. La fortaleza. Fortaleza es para el íntegro la senda de Yahvé, pero ruina para los malhechores. Y también San Pablo nos recuerda en Colosenses, confortados con toda fortaleza por el poder de su gloria, para toda constancia en el sufrimiento y paciencia dando con alegría. Pablo siempre, cuando hablaba de su misión, cuando hablaba de su tarea evangelizadora, siempre recordaba lo duro que ha sido. Cárceles, hambrunas, latigazos, ¿verdad? Discriminación, repudio, todo lo que ha sufrido Pablo por el tema de anunciar a Cristo, a pesar de todo ello, no se debilitó su fe, ¿verdad? No, a pesar de haber sufrido, todo eso no se hizo menos su afán por querer evangelizar. Incluso llega al grado de decir, ay de mí si no evangelizo, porque realmente reconoce que esa es una misión que hay que realizar a costa de todo, a lo que toque. Miren a qué nivel evangelizó Pablo, al grado que al final es capturado, llevado preso, ¿verdad? Y termina siendo decapitado en Roma. A ese nivel de entrega total por amor a Cristo. Y obviamente es uno de los santos más renombrados del mundo, ¿verdad? Y por eso lo seguimos recordando en sus cartas también. Ciencia, el don de la ciencia. Comienzo de la sabiduría es el temor de Yahvé y la ciencia de los santos es inteligencia, ¿verdad? A veces la gente en este mundo cree que el cristiano o el creyente es un tonto. Ay, no se dan ni cuenta realmente. Yo me he enfrentado a muchos de estos jóvenes que dicen saber más que uno por ser ateos o ser agnósticos, ¿verdad? Y a la hora del debate están vacíos, vacíos, solo tienen arrogancia. Solo tienen petulancia, pero conocimiento y argumentos fuertes no los tienen. Yo he visto debates también de grandes teólogos contra ateos en el mundo y los ateos desvarían a veces en la coherencia de su discurso, mientras que los que son creyentes está de una manera tan equilibrada, de una manera tan cabal. Yo les invitaría a que vieran el debate, por ejemplo, ¿cómo se llama? Entre el doctor William, lo voy a escribir aquí en la pantalla para que lo puedan buscar. Busquen este debate. Busquen el debate se llama El mundo de las ideas, ¿creo que se llama? O La ciudad de las ideas. Creo que se llama El mundo de las ideas. Y el debate es entre el doctor William Lane Craig versus... Hay varios ateos, pero el más renombrado de ahí es el biólogo eh, Richard Dawkins, ateo. Él es ateo y el de arriba es un doctor en filosofía y teología, es teísta. Vean ese debate, vean quién tiene las ideas más estructuradas y los argumentos más sólidos. Quien es honesto intelectualmente sabrá realmente reconocer, ¿verdad? Quien es honesto intelectualmente. Craig es para mí un rigor en la materia tremendo. Es increíble cómo él sistematiza todas sus opiniones. Las tiene tan bien planificadas, tan bien argumentadas, tan bien respaldadas. De hecho, él tiene un canal ahí en YouTube que esos es la divulgación en español de sus ideas. Creo que se llama, bueno, ni siquiera sus ideas, son ideas de muchos filósofos y teístas.
Se llama Reasonable Faith. Así se llama el canal de él. Fe Razonable. ¿Verdad? Vale la pena escuchar sus debates, sus conferencias. Yo les aseguro que van a aprender muchísimo con él. Pero bueno, hay gente como digo, que cree que para ser creyente hay que ser, no sé, para ser científico hay que ser primero no creyente, ¿verdad? Y creen que para ser creyente hay que ser anticientífico. Se asombrarían de repente, ¿verdad? De ver cuántos científicos creyentes hay en el mundo y han habido en el mundo. Es increíble. La gente cree que la mayoría son ateos, los científicos son ateos. Mm, Piénsenlo dos veces. Piénsenlo dos veces. Porque realmente, vaya, por ejemplo, el último paradigma que tenemos del átomo, ¿de quién es? De Erwin Schrödinger. ¿Y quién es Erwin Schrödinger? Un católico. Es católico. ¿Quién es el actual director del proyecto Genoma Humano en el mundo? ¿Verdad? Francis Collins. Católico. ¿Verdad? Bueno, entre cristiano católico y medio ateísta nada más, porque no es tan practicante que digamos, pero su fe inicial fue católica. Em, y vean, vean el nivel de ciencia que tiene, ¿verdad? La gente que tiene la idea vaga de que ser creyente es ser anticientífico. Por eso durante toda la Edad Media la mayoría de cristianos creían que la fe y la razón no estaban peleadas. Por tanto, ciencia y fe podrían caminar de manera paralela. No de manera idéntica, sino de manera paralela. Una a la par de la otra. ¿Verdad? Cada una por su camino. ¿Verdad? Cada una por su camino, pero evidentemente todas van a desembocar en lo mismo, a fin y al cabo. Por otro lado, dice la palabra, el que ama la instrucción, ama la ciencia. El que odia la reprensión es tonto. ¿Verdad? Entonces, recordemos cuando nuestros padres nos corrijan, lo que dice este Proverbios. El otra, ¿cómo se llama? Si encuentro, por cierto, si encuentro este famoso debate, ¿verdad? Sobre la existencia de Dios, se lo voy a compartir. Ahí hay, participó creo que un rabino, participó este William Lane Craig y otro que no recuerdo muy bien, y otros tres también por el lado del ateísmo, y en medio de ellos había un científico teísta que es Michio Kaku. Michio Kaku es, bueno, vive en Estados Unidos, ha estudiado en la Universidad de Berkeley, gran científico, astrofísico al mismo nivel que Hawking, que Stephen Hawking, em, pero cree que la ciencia no es contraria a la existencia de Dios y Dios es un concepto plausible, probable, ¿verdad? Lógicamente podría ser demostrable. Y por tanto él considera que no hay pelea entre ciencia y fe. Está en el punto intermedio. Participó también en el debate como para poder unificar ambas posturas, ¿verdad? Y presentó su propia visión acerca de la realidad. Muy interesante ver su idea también sobre la unión entre ciencia y fe. Bueno, entre ciencia y creencia en Dios. Por cierto, la piedad, dice la palabra, 1 Timoteo, los ejercicios corporales sirven para poco, en cambio la piedad, que es esta capacidad de compadecerse por el prójimo, es provechosa para todo. También se tiene como piedad aquella actitud de veneración, de devoción a las cosas de Dios, ¿verdad? Pero aquí la piedad a la que se refiere Pablo es la piedad con el prójimo, pues tiene la promesa de la vida, de la presente y de la futura, que tiene piedad por su prójimo, que tiene compasión y misericordia, eso obviamente también alcanza misericordia, tal como está declarado por la misma palabra. También el temor de Dios, en Salmo 86, enséñame tus caminos, Yahvé, para que yo camine en tu verdad, concentra mi corazón en el temor de tu nombre. El temor de Dios no significa, ¿verdad?, tenerle miedo a Dios, sino tenerle santo temor, un santo respeto, ¿verdad? Así como a tu padre y a tu madre, que entonces, y un buen hijo, ¿verdad? Tendría temor de insultar o de faltar respeto a su mamá o a su papá, por el respeto que le tiene y el amor que le tiene. Pues de igual manera es ese mismo grado de respeto y temor que tenemos de intentar no ofender a Dios, ¿verdad? De amarle, porque es un acto de desamor, más bien blasfemar contra Él o darle la espalda a su voluntad. Entonces, por ese motivo, por una santa devoción, también le tenemos un santo temor. Bien, esos son los dones del Espíritu Santo. Ahora veamos un poquito lo de los carismas, un poquito más rápido. Antes de ver lo de los carismas, primero la lista de los carismas y también quiero hablar del carisma de lenguas y el carisma de profecía, porque es bien polémico hoy en día y quiero apuntar a un texto bíblico que nos puede aclarar muy bien cómo discernir estos dones que hoy en día parecieran ser los más populares, el de profecía y el de lenguas. Ya vamos a ver qué nos dice Pablo al respecto. En 1 Corintios capítulo 12, de 4 al 11, enumera los siguientes carismas.
Entendamos la diferencia. Carisma es lo mismo, significa don en griego, algo que se da, una gracia. Pero la diferencia con el don del Espíritu Santo es que cuando tú recibes un don del Espíritu Santo, ese don es perpetuo. Es decir, si adquieres la sabiduría de Dios, eso es hasta que te mueras. Si adquieres la ciencia de Dios, eso es hasta que te mueras. Es decir, permaneces obviamente en la ciencia de Dios porque el don te transforma por completo. Pero el carisma, ¿verdad? Implica que es algo que se otorga para un momento específico y comúnmente, ¿verdad? De lo que Pablo mismo nos revela, el carisma solo se da mediante el Espíritu Santo cuando hay necesidad para edificar la asamblea. Así que son algunos dones que se dan momentáneamente, no de manera perpetua, para poder de repente realizar una misión específica, ¿verdad? Eh, y comunicar, obviamente, lo que Dios quiera comunicar a través de ese don, ¿verdad? Entonces, veamos cuáles son esos dones momentáneos, los carismas. El de sabiduría, texto es chiquito, porque Yahvé es el que da la sabiduría, de su boca nacen la ciencia y la prudencia. El de ciencia, que también es un don carisma que se puede otorgar momentáneamente. El temor de Yahvé es el principio de la ciencia, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. La fe, tengo fe aun cuando digo muy desdichado soy, en Salmo 116. El de curaciones, y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Cristo da esa capacidad a los apóstoles, ¿verdad? De expulsar demonios, de curar enfermos, ¿verdad? Pero incluso, si se fijan, hubo un momento donde los apóstoles, aún con el don de poder curar a alguien endemoniado, no pudieron. Hubo un momento en el que los apóstoles llegaron donde el maestro les dijo, maestro, ¿por qué no pudimos expulsar ese demonio? O sea que el carisma no permaneció en ellos siempre, ¿verdad? Desapareció por un momento. Entonces Jesucristo le dice, porque hay ciertos demonios, ¿verdad? Que solo con ayuno y oración. Hay que tener mucha, pero mucha fe para poder luchar contra esas influencias. Los milagros, pero Jesús dijo, no se los impidáis, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí. O sea que había alguien curando en nombre de Jesús y curaba. Eso es lo interesante. Entonces los apóstoles le ponen la queja, maestro, ahí hay uno que está curando en tu nombre, ¿verdad? No se lo impida, ¿verdad? Aquel que haya invocado mi nombre y haya curado, ¿verdad? Haya hecho el milagro, no va a ser capaz de hablar mal de mí, pues porque sabe realmente lo que es capaz de hacer bajo mi nombre. Profecía. Aunque tuviera, dice Pablo, el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. La profecía no puede ser sin caridad. Cuando yo profetizo es para dar un alivio, anuncio, exhortación o guía al pueblo, ¿verdad? Y denuncia también del pecado. El discernimiento de espíritu, porque has pedido, y le dijo Dios, porque has pedido esto, y en vez de pedir para ti larga vida, riquezas o la muerte de tus enemigos, has pedido discernimiento para saber juzgar, le dice a Salomón en Primera Reyes capítulo 3. La diversidad de lenguas, dice Pablo, aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe, sin un sonido que se distinga, ¿verdad? Es inútil, ¿verdad? Hablar en lenguas cuando no hay esa caridad también. La caridad es importante al momento de practicar cada carisma. Y el último que es el don de interpretar las lenguas. Por tanto, el que habla en lengua, pida el don de interpretar. Ahora bien, hagamos un pequeño repaso de este texto bíblico que quiero que leamos, un poquito largo, sí, ¿verdad? Nos va a llevar estos últimos 10 minutos conversar sobre ello, pero es importante que lo hagamos porque hay tanta situación que uno ve, tanto exceso, ¿verdad? Y dice la palabra que todo el que se excede ya no está en Cristo. Cuando hay excesos en las iglesias, ya no es cosa de Cristo. Entonces entendamos que todo el que se excede, pues ya está fuera de prácticamente la sana doctrina. Me refiero a lo siguiente, que a veces uno mira en las asambleas que empiezan a hablar, ¿verdad? Y empiezan a orar y a hablar en lenguas, supuestamente. Y digo supuestamente porque si hablaran en lengua como Pablo lo explica, pues sabría muy bien cómo es que se debe hablar en lenguas. Sabrían perfectamente lo que Pablo recomienda. Veamos lo que dice Pablo al respecto. Y obviamente hay que aprender a discernir esto, porque miren, en este mundo hay gente muy vivaz que por afán del dinero van a cometer cantidad de cosas. Y el apóstol Pedro lo dijo en segunda de Pedro capítulo 2, creo que está. Quiero buscarlo para que lo veamos. Veamos la Biblia, para que veamos lo que Pedro dice respecto a estos falsos que a veces se pueden llegar a encontrar hoy en día. Segunda de Pedro capítulo 2, creo que está. Ahí está, segunda de Pedro capítulo 2. Hubo también en el pueblo falsos profetas,
como habrá también entre vosotros falsos maestros que introducirán herejías, es decir, engaños de doctrina, perniciosas, dañinas, y que negando al dueño que los adquirió, Jesucristo, atraerán sobre sí una rápida destrucción. Muchos seguirán su libertinaje, ya ni siquiera tendrán sana doctrina, harán lo que les da la gana. Y por causa de ellos, este es el problema que tenemos, por culpa de ellos, el camino de la verdad será difamado. ¿Por qué creen que los ateos se burlan de los cristianos? Porque han visto un montón de shows, ¿verdad? Ridículos, que no es lo que realmente hace un verdadero cristiano. Traficarán con vosotros por codicia, lo hacen por billete, lo hacen por dinero, con palabras artificiosas, ¿verdad? Desde ese tiempo su condenación no está ociosa ni su perdición dormida. Entonces, ojo con lo que pasa hoy en día, tengamos mucha prudencia, aprendamos a discernir, pidamos el don de discernimiento a Dios, porque hay una cantidad de embaucadores que por amor al dinero andan haciendo una cantidad de tonterías, ¿verdad? Y si uno los ve ahí en grabaciones, en videos virales y cómo ridiculizan prácticamente al Espíritu Santo los ateos y los no cristianos ante este supuesto show que ellos hacen, ¿verdad? eh, por no seguir el camino de la rectitud y por no conocer realmente la doctrina sobre el tema de los carismas que Pablo enseñó. Yo no sé por qué hacen todo eso, si el mismo Pablo lo viene a aclarar, viene a enseñarnos qué es lo que pasa con el don de carismas, este don de lengua, por ejemplo. Veamos lo que nos dice. 1 Corintios capítulo 14. El don de lenguas es hablar incoherencias. ¿Qué nos dice la palabra en Hechos capítulo 2? Vamos al texto donde apareció por primera vez, ¿verdad? Gente hablando en lenguas. Hechos capítulo 2. Vean lo que dice Hechos del capítulo 2. Después que se le aparecieron las lenguas, ¿verdad? Empezaron a predicar y a hablar. Dice que, aquí está, vamos a ver. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó, la gente se reunió a ver el ruido que había en ese cenáculo y se llenó de estupor, o sea, quedaron así como que asombrados al oírles hablar a cada uno en su propia lengua. Oh, no estaban hablando cosas incoherentes. Cada gente que llegó ahí los escuché hablar en su propia lengua, una lengua conocida. Estupefactos y admirados decían, ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues como cada uno de nosotros los oímos en nuestra lengua nativa. Aquí hay partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, la parte de Libia, fronteriza con Cirene, los forasteros romanos, judíos y prosélitos cretenses y árabes, y todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Volvemos a preguntar, ¿es hablar incoherencias el don de lenguas? Según la palabra, no. Es hablar una lengua coherente. Y hablar una lengua coherente que entiendan los no conversos, los que no conocen a Cristo, ¿verdad? Podrían haber predicado en la lengua galilea, en el arameo, podrían haber predicado en esa lengua, en hebreo, podrían haber hablado en hebreo, pero no lo hicieron, hablaron en otra lengua, que es extraña para los galileos, para que los que no creían en Cristo se pudieran enterar de la noticia. Entonces, hablaron de lenguas coherentes. Primer detalle que la Biblia nos declara. Veamos lo que dice Pablo. Ayuda a hablar en lenguas sin que entendamos. Vean lo que Pablo recomienda. Busquen la caridad, pero aspiren también a los dones espirituales, especialmente a la profecía. Pues el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. En efecto, nadie le entiende. Dice en espíritu cosas misteriosas. Por el contrario, el que profetiza habla a los hombres para su edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua se edifica a sí mismo. El que profetiza edifica a toda la asamblea. Entonces, lo lógico es que si el que habla en lenguas se ayuda a sí mismo, lo lógico es que mejor ore en su propio corazón. Eso no sería lo más lógico. Y el que profetiza, pues hable a la asamblea. Pero aquí hacemos las cosas al revés. Aquí la gente se pone a hablar en lenguas a la asamblea y deja de profetizar el pecado, por ejemplo, común que hay en las iglesias. Deseo que habléis todos en lenguas, dice Pablo, pero prefiero, sin embargo, que profeticéis. Pues el que profetiza supera al que habla en lenguas, a no ser que también interprete, para que la asamblea reciba edificación. Palabra importante con los carismas. Los carismas son para edificar, para construir, no para confundir. Y ahora, hermanos, supongamos que yo vaya donde vosotros hablándoles en lenguas. Imagínense de repente Pablo entrando a la asamblea y diciendo, hermanos, oremos, ¿verdad? Padre que estás en el cielo, ¿verdad? Te pedimos, Señor, Abba y Kadashema, Tite Malkuta, del Injajatlan Yumaten, Ushboklan, Gobaji, tu Dishpangan Lecte Abaita, Leina Letsio. Imagínense que empezar a hablar así Pablo. Dice, ¿qué os aprovecharía yo si mi palabra no os trajese ni revelación ni ciencia, ni profecía ni enseñanza?
Así sucede con los instrumentos de música inanimados, tales como la flauta o la cítara. Si no dan distintamente los sonidos, ¿cómo se conocerá lo que toca la flauta o la cítara? Y si la trompeta no da sino un sonido confuso, ¿quién se preparará para la batalla? Por tanto, así también vosotros, si al hablar no pronunciáis palabras inteligibles, palabras entendibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Es como si hablarais al viento. Hay en el mundo no sé cuántas variedades de lenguas y nada hay sin lenguaje. Mas si yo desconozco el valor del lenguaje, seré un bárbaro que habla para el extraño, para el que me habla. Y el que me habla, un bárbaro para mí. Los romanos llamaban bárbaro a aquellos extraños de lengua extraña. Por la palabra bar, el sonido de la lengua quizá, no sé, germanas, ¿verdad? Que escuchaban allá bar. Y por eso le llamaban bárbaros los que hablaban en la lengua extranjera. Entonces dice Pablo, si yo desconozco el valor del lenguaje, ¿verdad? Yo seré un extraño para el que me hable y aquel extraño para mí. Así pues, ya que aspiráis a los dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación. Tercera vez que menciona Pablo el tema de la edificación de la asamblea. Por tanto, el que habla en lengua, pida el don de interpretar. Porque si oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi mente queda sin fruto. ¿Verdad? Si yo no entiendo lo que dije, ¿de qué me sirve eso? ¿De qué sirve para la asamblea además? Entonces, ¿qué hacer? Oraré con el espíritu, pero oraré también con la mente. Cantaré salmos con el espíritu, pero también lo cantaré con la mente. Tiene que haber razón en lo que hacemos. Porque si no bendices más que con el espíritu, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del no iniciado? Pues no sabe lo que dices. Cierto, tu acción de gracias es excelente, pero el otro no se edifica. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la asamblea prefiero decir 5 palabras con mi mente para instruir a los demás que 10.000 en lengua. Hermanos, no seáis niños en juicio. Sed niños en malicia, pero hombres maduros en juicio. Y recomienda Pablo. ¿Qué pasa cuando empiezan a hablar todos al mismo tiempo? Está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños, hablaré yo a este pueblo y ni así me escucharán, dice el Señor. Así pues las lenguas sirven de señal para los no creyentes, ¿verdad? Sirven de señal no para los creyentes, perdón, sino para los infieles, aquel que no es creyente. Entonces, ¿de qué me sirve yo empezar de repente a venir aquí a Honduras, en una asamblea cualquiera, o una iglesia, y empiezo a hablar, por decir algo, hablo en una lengua africana? ¿De qué sirve eso? Si aquí todos hablan español. Yo también hablo español. No tiene sentido. Termino con lo siguiente. Dice, en cambio, de cambio la profecía, no para los infieles, sino para los creyentes. Si pues se reúne toda la asamblea y todos hablan en lenguas y entran en ella no iniciados e infieles, ¿no dirán que estáis locos? ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Cuando miran a ese montón de gente ahí, repitiendo cosas sin sentido, lo que piensa el mundo es que están locos. Pablo lo advirtió, pero por no leer la palabra siguen cometiendo el mismo error. Ahí nos quedamos jóvenes. Seguimos reflexionando de eso el día de mañana. Que tengan un excelente día. No se olviden colocar su asistencia al final. Gracias, tenga buen día. Gracias. Licenciado, fíjese que era mía, cuando terminó la clase me olvidó pasar asistencia. No puedo, tienen que enviarme inmediatamente. Inmediatamente terminamos la clase. Pero ya si pasó el tiempo, yo no puedo estar así, sin algo que realmente, que demuestra que realmente hubo un problema o una dificultad, no puedo estar poniendo permisos después. Pero tiene que haber una cuestión que sea válida, ¿verdad? Pero un descuido no es válido. Bueno, gracias. Bueno. Nos vemos.